Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Muy buenos días, amigos de Entre Nos. Caminando hacia Dios. Aquí estamos una vez más con ustedes. Muy buenos días. Y bueno, En la semana, ¿cómo es? En la semana festiva, aniversaria. Oye, sí, tuve una semana de muchos aniversarios. Festivo, no aniversario, pero festiva. ¿Cómo es? Fiestas patronales. Bueno, aniversario es que... Fiestas patronales. Fiestas patronales. Pero bueno, lo cierto es que estamos en esta tercera semana De septiembre y 24, la decimocuarta semana del tiempo ordinario. No sé por qué dije eso. Porque aquí tenemos al coordinador de liturgia. No, es que lo que pasa también es que me acordé del 24 y dije, oye, mira, coincide y todo, pero qué bueno, qué maravilla. Lo que pasa es que el 24 va a ser el domingo 25 del tiempo ordinario. No sirve. Vale. Bueno, ya lo va. intenté. Lo que pasa es que esta semana, el miércoles 20 cumplo yo y el 24 cumple Francisco. Así que esa es la semana aniversaria para nosotros. No, y además, sí, me he enterado de una cantidad de personas que cumplen años en septiembre. Que conozco. Es que, claro, es que septiembre es el mes más bonito para cumplir años. La Virgen nació en septiembre. Sí, que lo conocemos muy de cerca y increíble. Oye, sí, la Virgen, ¿verdad? De qué maravilla. Nació en septiembre. Eso está muy bien. Bueno, amigos, vamos a comenzar con nuestro santo del día, de la semana. El santo de la semana, sí. Que precisamente es el del 20. Y es el del 20. ¿Qué tal que yo me hubiera llamado Eustaquia? Pues mira, te hubiera dicho eso. Bueno, es que ese es el santo, me adelanté, el santo es San Eustaquio. San Eustaquio, que lo celebramos además el 20, que es el día del cumpleaños de Betty. Y la verdad que cuando estaba buscando el santo, esta semana se celebra, yo diría que uno de mis santos preferidos, que es San José de Cupertino. Hoy precisamente, ¿verdad? Sí. Y cuando estaba... Y se celebra Padre Pío. Y Padre Pío también, ¿verdad que sí? Este que está lleno de santos, que eso, que uno los quiere mucho. Y sí le dije a Betty, mira, hemos hablado en otras oportunidades de San José de Cupertino. Así que su santo preferido. Sí, así que vamos a hablar de un santo que sea del 20, del día del cumpleaños de Betty. Y encontré nada menos y nada más que a San Eustaquio. También se celebra a San Andrés Kim Jong, una cosa así, y compañeros mártires que son de Corea. Sí. Se celebra el 20 también. Es una horita muy... De hecho, se celebra esa misa en todas partes. Sí, y sabes también que otro santo, San Mateo. San Mateo el 21. Que es el 21. Sí. Y que es el jueves. Y entonces, claro, es lo que le digo, o sea, unos santos bien, muy bonitos, bien interesantes. Pero bueno, vamos a hablar. Es que todos los días hay santos muy bonitos. Todos los días, es impresionante. Pero bueno, son esos que no han presidido, ya están en el cielo. Pero bueno, vamos a hablar de San Eustaquio. Eustaquio etimológicamente significa cargado de bellas espigas y viene de la lengua griega. De San Eustaquio primero saber que figura entre los mártires más famosos de la iglesia, que es venerado además hace muchísimos siglos, y tanto en Oriente como en Occidente, pues es venerado especialmente. Se le cuenta entre los 14 santos auxiliadores. Es patrono de cazadores y por lo menos desde el siglo VIII se sabe que se dio su nombre a una iglesia titular de un diácono cardenal de Roma. De San Eustaquio sabemos que no sabemos mucho, vamos a ver, no se puede hablar con certeza de su vida. Muchos son como leyendas. Porque además esto se trata del año 98, 117, y muchos son como leyendas, efectivamente, como nos dice Betty. Pero sabemos que vive entre esos años, en 98 y 117. Era un general romano en los ejércitos del emperador Trajano. Se llamaba Plácido, ese era su nombre. Y vamos a ver lo que nos cuenta la historia. Y era muy aficionado a la cacería. Al parecer, era el general más joven y apreciado en todo el imperio romano. Y además de un gran aprecio, el emperador Trajano pues lo quería muchísimo. A pesar de ser pagano, era un hombre notablemente virtuoso y tenía además un especial amor
por aquellos que son pobres, por los desvalidos, los necesitados. Viendo su naturaleza bien intencionada, pues Dios se le revela como lo había hecho con el mismo San Pablo. Nos cuenta que se hallaba cierta vez en algún tipo de persecución de caza, una cacería, cazando, ¿sí?, en la soledad de los montes, cuando vio venir hacia él un gran ciervo en cuyos cuernos, o entre los dos cuernos, aparecía la figura de nuestro Señor Jesucristo, en una cruz además, y una voz que surgía de esa aparición. Le llamaba además por su nombre, y luego, al llamarlo por su nombre, algunos cuentan que cuando lo llamó le dijo como a Pablo, ¿por qué me persigues? Bueno, fíjate. Algunos cuentan eso, pero bueno, no sé. ¿No? Si era de esos años, pues bueno, la verdad no sabemos exactamente. Bueno, sabemos que era un general del ejército romano. Bueno, le llama por su nombre a Eustaquio. Luego se afirma que aquel prodigio ocurrió en una región de Italia, de nombre Guadagnolo, entre el Tíber y Palestrina. Luego, esa extraordinaria visión que tiene nuestro santo, Eustaquio, tuvo efecto enseguida de convertirlo instantáneamente. Y luego vemos que, llamado Plácido, San Eustaquio, es convertido al cristianismo. Luego el general y toda su familia recibieron el bautismo, o sea que esto sirvió para que su familia también se convirtiera al cristianismo. Y luego toma él en ese momento el nombre de Eustaquio, por eso lo conocemos como San Eustaquio y no San Plácido. Su esposa, que además era Tatiana, luego inclusive se puso Teopistis. También cuando se bautizó se cambió el nombre. Se bautiza. Y sus hijos eran Agapito y Teopisto. Agapito sí conocemos a Agapito, sí. El diácono Agapito, que nos mandamos un saludo. Bueno, en fin, poco después de su conversión, San Eustaquio pierde todos los bienes. Seguramente, a lo mejor una serie de infortunios, tal vez pruebas, obligado. No, yo creo que eran pruebas, según cuentan muchas historias, eran pruebas que Dios le puso de su fe. Vemos inclusive una historia parecida a la que podría ser la de Santo Job. Pero bueno, lo cierto es que es obligado a separarse de su familia, tiene que salir de Roma, huye de Roma, y los esposos, pues tanto Teopistis y Eustaquio son separados, y además él piensa que sus dos hijos habían muerto arrebatados por animales salvajes. O sea, al ser separada la familia, no sabe el destino de sus hijos con seguridad, así decir, mira, murieron. Ni de su esposa, porque también se la llevaron. Ni de su esposa tampoco. Imagínense el sufrimiento de eso. Luego, tras aceptar esa voluntad de Dios, por eso digo que es una historia parecida a la del Santo Job, vive dedicado a humildes quehaceres en un pequeño pueblo durante 15 años, hasta que tiempo después el emperador Trajano, quien lo conocía, le reclama para ponerle al frente de su ejército. Sabemos que era un hombre joven y que además era de los destacados dentro del ejército, lo cual consigue, o cuando ingresa nuevamente al ejército, consigue una gran victoria, acompañado además por el encuentro. En ese momento encuentra a toda la familia que estaba a salvo. O sea, tras la victoria, reencuentra a la familia, que además los reconoce. Es una historia hasta bonita porque los reconoce entre los legionarios. O sea, que los hijos eran soldados en el ejército. La mujer estaba entre los que acompañaban a la tropa. O sea, ve que ahí se reúne toda la familia por completo. Luego en Roma le recibe en apoteosis. O sea, una cosa impresionante. Sí, exactamente. Pero muere el emperador Trajano y lo sucede el emperador Adriano, que además pues, no quería a los cristianos, y se entera de que nuestro santo Eustaquio, su esposa y sus dos hijos son cristianos, y le obliga pues a renegar de su fe, y le dice que bueno, que ofrezca sacrificio a los dioses. Pero Eustaquio, su esposa y sus hijos se niegan a esto. Entonces fueron encadenados sobre un enorme toro de bronce, bajo el cual se encendió una gran hoguera, a fin de que todos los miembros de la familia pues murieron quemados, y así fue. Porque además, imagínate, el toro era de bronce, o sea, metal.
y prendieron la hoguera abajo. O sea, ese metal se empezó a calentar y lo frió. Una hornilla. Como San Lorenzo también, que lo hicieron a la parrilla. Sí, pero bueno, San Lorenzo fue medio chistosito, así como que bueno. Sí, que ahora dame la vuelta. Dame la vuelta. Pero bueno, esta es la historia de nuestro santo San Eustaquio. Me imagino que felicidades también a quienes se llamen Eustaquio o Eustaquia. Eustaquia. Conocemos también Eustaquia. Y bueno, sí, conocemos a Eustaquia. Sí, yo conozco aquí en la iglesia. Ah, sí. Después me la enseñas. Sí, llevo tiempo sin verla. Okay. Pero bueno, lo cierto es que felicitamos a todos los que llevan este nombre en este día. Y también pienso yo, aquí me atrevería, no sale nada sobre esto, pero tal vez que Agapito, su otro hijo, Teopisto y la esposa, Teopistis, pues a lo mejor también están entre mártires, claro, y pueden contar su historia. Pero bueno, lo cierto es, para hacer hincapié en esto, es que todo lo que se tiene en referencia de San Eustaquio son leyendas, son esa tradición de boca en boca. O sea, no hay nada que se haya así corroborado, pero existe la iglesia en Roma con su nombre. Bueno, y además es un gran culto, y Roma lo tiene como un gran patrón para los cazadores y todo esto. Sí. Bueno, vamos a ver, yo creo que tenemos una oración, ¿verdad? Sí. Y en esta oración podemos pedir a la intercesión de San Eustaquio que nos ayude por todos los que son perseguidos por la fe. Sí, sí, entre las noticias de esta semana había muchas. Un seminarista que murió quemado porque buscaban al párroco para matarlo, pero el párroco y el vicario pudieron escapar a tiempo y el seminarista se quedó y murió quemado. A otro que secuestraron, otro sacerdote en Nigeria. Un sacerdote secuestrado, o sea, tanta gente que perseguida por la fe. Sí, no, eso lo vemos todos los días. Pero vamos a rezar entonces, ¿qué les parece? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Omnipotente y eterno Dios, cuya bondad y poder tan admirablemente se manifiesta en tus amigos y escogidos por haber guardado tu santa ley mientras vivían en este mundo, lleno de confianza acudo a tu majestad para obtener la gracia que necesito, a cuyo fin pongo por intercesor y protector mío a San Eustaquio, que está conmigo en la feliz eternidad de la gloria, para que lo que no soy digno de alcanzar a causa de mis pecados, pueda obtenerlo por sus méritos, ruegos y eficaz intercesión. Sea dado todo honor y gloria a ti, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. San Eustaquio, ruega por nosotros. Entonces, bueno, vamos a la noticia. Vamos a la noticia, ¿verdad? Sí. Ok, ya regresamos. La noticia del día. Bueno, amigos, aquí estamos de regreso para dar la noticia. La primera noticia. La justicia francesa, dice ex arzobispo de París, es inocente pues no hay delito. El 2 de diciembre del 2021, el Papa Francisco aceptó la renuncia del arzobispo Michel Aupetit al gobierno pastoral de una de las diócesis más importantes del mundo, nada menos que la de la capital francesa, París. Semanas antes, el medio francés Point publicó una historia no muy clara, pero donde se le acusaba de acoso contra una persona adulta vulnerable, en un supuesto suceso que se remontaba a 2012. Incluso el periódico Paris Match hizo unas fotos que les merecieron después una denuncia, o sea, publicaron unas fotos falsas. Tiempo después, en diciembre del 2022, la justicia francesa abrió un expediente por agresión sexual a persona vulnerable contra Monseñor Michel Aupetit, luego de que la diócesis de París presentara un informe. La investigación estuvo en manos de la Brigada para la Represión de la Delincuencia Personal. El 9 de junio del 2023, el arzobispo retirado tuvo una audiencia en la que mantuvo nunca haber tenido una relación sentimental o sexual con la mujer en cuestión. Por su parte, la mujer involucrada dijo que no había delito, así que por eso ella nunca presentó una denuncia. En consecuencia, la Fiscalía cerró el procedimiento. Más específicamente, el 23 de agosto del 2023, el procedimiento contra Monseñor Aupetit fue desestimado por falta de delito,
O sea que la mujer ni siquiera presentó la denuncia, fue otra persona Qué desastre, sí. que hizo la Sí, acusación. qué desastre. En el vuelo de regreso tras la visita apostólica de Chipre, una periodista del diario Le Monde, Cécile Chambrot, preguntó al Papa: el jueves, cuando llegamos a Nicosia, nos enteramos de que usted había aceptado la renuncia del arzobispo de París, Monseñor Aupetit. ¿Puede explicarnos por qué? ¿Y por qué lo ha hecho tan rápido? Y a eso el Papa contestó: yo me pregunto, ¿qué ha hecho Aupetit tan grave para tener que presentar la dimisión? ¿Qué ha hecho? Alguien que me responda. Si no conocemos la acusación, no podemos condenar. ¿Cuál ha sido la acusación? ¿Quién lo sabe? Antes de responder, yo diré: hagan la investigación. Hagan la investigación, porque está el peligro de decir: ha sido condenado. Pero, ¿quién lo ha condenado? La opinión pública, el chismorreo. Pero, ¿qué ha hecho? No lo sabemos. Algo. Si ustedes saben por qué, díganlo. Al contrario, no puedo responder. Aupetit es pecador como yo lo soy. No sé si él se siente así, pero quizá, como fue Pedro, el obispo sobre el cual Cristo fundó la iglesia, todos somos pecadores. Pero cuando el chismorreo crece y crece y crece y te quita la buena fama de una persona, ese hombre no podrá gobernar porque ha perdido la fama. No por su pecado, que es pecado, como el de Pedro, como el mío, como el tuyo, es pecado. Pero el chismorreo de las personas responsables de contar las cosas. Un hombre al que le han quitado la fama así públicamente no puede gobernar. Y esta es la justicia. Por esto, yo he aceptado la dimisión de Aupetit, no sobre el altar de la verdad, sino sobre el altar de la hipocresía. Esto quiero decir: gracias. Qué increíble. Fíjate esa noticia. Qué respuesta la del Papa, ¿verdad? Sí, impresionante. Porque dijo, o sea, que le aceptó la renuncia no porque el tipo de verdad hubiera hecho algo malo que todavía no se sabía nada, le dañaron la fama, sino porque ya no iba a poder gobernar, ya no iba a poder tener, o sea, la gente como que ya dudaba de él. Sí. Y fíjate ahora, 1 año y medio después, ya lo han absuelto. Bueno, y sabemos de otros casos, sí, que a veces lo comentamos nosotros, vamos hablando sobre eso, pero sí, son cosas que se dicen que la verdad se daña a la persona. Se daña la y imagen luego y todo, y después recuperar sabe que esa no. imagen, pues mira. Por eso es que hay que estar muy pendiente de no andar repitiendo chismes si uno no sabe. Que es que lo vi en Twitter, lo vi en el Instagram, lo vi en el Facebook, lo dijeron en TikTok. Eso, o sea, ahorita se inventan montones de cosas. Y montan cosas que no son verdad. Con la inteligencia artificial. Entonces fíjate, ese periódico inventó unas fotos, creó una foto, y después las tuvo que retirar porque lo denunciaron, pero ya el daño estaba hecho, ya las fotos andaban rodando por ahí. Ya ni modo, la verdad. Sí, ya el pobre, sobre todo yo diría ese que pobre obispo es un santo. Sí, definitivamente, y sobre todo cuando veamos una noticia y se nos prende esa duda, o a lo mejor ese chismorreo que habla tanto el Papa, y tiene razón, pues hay que buscar fuentes que uno confíe un poco más. O ni siquiera tampoco, reza. Porque reza, porque te pones a buscar fuentes también, entonces sale uno más ensartado y más con la cabeza más enrollada. Bueno, sí, yo creo que lo más sensato es rezar. ¿Verdad? Pero bueno, yo digo, sobre todo cuando oímos noticias y tenemos esa duda, pues a lo mejor uno se va a fuentes más, que, no sé, por ejemplo. Es que lo que pasa es que ahorita las noticias del Vaticano, las de Vatican News sí es fuente confiable. A eso me refiero. Pero Infovaticana no es fuente confiable. No. Ahí está el detalle, hay que saber. Entonces, y como uno ahorita anda, o sea, ahorita la mayoría de la prensa que uno consideraba seria son los que acusan ahora sí. Son los que hacen las campañas sucias. No, y han van perdiendo también su credibilidad. Sí, ya la perdieron todas, ya yo no le creo a ningún noticiero. Es que mira, tú pones cualquier noticiero de esos que ves en la televisión y la verdad que lo que dicen es bien... Y todos tirando hacia el comunismo, el socialismo, hacia la falta de fe, de religión, a criticar la fe, a criticar los valores. Eso es lo que hacen. Y critican muchísimo al Papa también, y que tener cuidado con eso. Pero bueno, hay que rezar. Yo creo que lo que dices tú es lo mejor, rezar. Bueno, muy bien. Mira, la siguiente noticia. Esa la dices tú.
Ah, ok. Sí, es verdad. Bueno, esa noticia es que inauguran en el Vaticano una estatua del primer sacerdote y mártir de Corea. Era lo que tú hablabas cuando estábamos hablando del santo. Ajá. El sábado 16 de septiembre, a solo 4 días de celebrarse su fiesta, se bendijo e inauguró en el Vaticano una imponente estatua del primer sacerdote y mártir de Corea, San Andrés Kim Dae-gon, en presencia de un nutrido grupo de fieles del país asiático. La imagen está ubicada en uno de los nichos de la Basílica de San Pedro, donde el cardenal, de los nichos, donde el cardenal Lazarus Jung Sik-yu, antes obispo de Daejeon, Corea del Sur, y actual prefecto del dicasterio para el clero, presidió una misa con sacerdotes, religiosas y laicos coreanos, que también fueron recibidos en audiencia por el Papa Francisco. En el encuentro con el Santo Padre, este resaltó que San Andrés Kim es ejemplo de una iglesia que sale de sí misma para esparcir con alegría la semilla del Evangelio, incluso a través de una vida dedicada a los demás en paz y con amor. Cuando pienso en la intensa vida de este gran santo, me vienen al corazón las palabras de Jesús: si el grano de trigo caído en tierra no muere, queda solo, pero si muere da mucho fruto. Son palabras que nos ayudan a leer con inteligencia espiritual la hermosa historia de su fe, de la que San Andrés Kim es una preciosa semilla, agregó. Sí. La imponente imagen tiene unos 4 metros de alto, pesa unas 6 toneladas y es de color blanco, ya que fue esculpida en mármol de Carrara. La estatua muestra al santo mártir coreano con los brazos extendidos, sombrero y con el traje tradicional coreano. El proyecto contó con la colaboración del artista italiano Nicolás Staglietti. Staglietti o Staglietti. Staglietti. Estaba bueno. Bueno, esa es la noticia de... Y con él murieron otros, creo que 40 mártires. Sí. Entonces hay otro día que se celebran y si supieras que cuando uno busca en el santoral, uno se los va topando muchas veces a estos coreanos. Sí, pero fueron muchos que murieron. Fueron muchos y fueron no todos en el mismo momento, por supuesto. Entonces, claro, uno se consigue muchos, de hecho siempre son hermanos de la... Religiosos, sí. Exactamente. Bueno, vámonos a la musiquita. ¿Vamos a la musiquita? Sí. Ok. Perfecto. Y después para la fórmula, ¿cómo es? Fórmula. Ah, sí. Fórmula, ese es la fórmula para tu vida. Eso. Bueno, muy bien, vamos a la musiquita y ya regresamos. Música para el alma. No hay amor igual, ni en el cielo, ni en la tierra. Nadie me puede amar como vos, mi Señor. Nadie me puede amar como vos, mi Señor. Ni en el cielo ni en la tierra, nadie me ama así. Toda la creación lleva el sello de tu amor, y hoy junto a ella te bendigo, mi Señor. Toda la creación lleva el sello de tu amor, y hoy junto a ella te bendigo, mi Señor. No hay amor igual, ni en el cielo,
bendigo, mi Señor. Fórmula SE, Sagradas Escrituras, la fórmula para tu vida. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 1 al 25. Ya que muchos han intentado poner en orden la narración de las cosas que se han cumplido entre nosotros, conforme nos las transmitieron quienes desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Me pareció también a mí, después de haberme informado con exactitud de todos desde los comienzos, escribírtelo de forma ordenada, distinguido Teófilo, para que conozcas la indudable certeza de las enseñanzas que has recibido. Hubo, en tiempos de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del turno de Abías, cuya mujer, descendiente de Aarón, se llamaba Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban intachables en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos de edad avanzada. Sucedió que al ejercer él su ministerio sacerdotal delante de Dios, cuando le tocaba el turno, le cayó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el templo del Señor para ofrecer el incienso. Y toda la concurrencia del pueblo estaba fuera orando durante el ofrecimiento del incienso. Se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Y Zacarías se inquietó al verlo y le invadió el temor. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Así que tu mujer, Isabel, te dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Juan. Será para ti gozo y alegría, y muchos se alegrarán con su nacimiento, porque será grande ante el Señor. No beberá vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo ya desde el vientre de su madre, y convertirá a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia los hijos, y a los desobedientes a la prudencia de los justos, a fin de preparar al Señor un pueblo perfecto. Entonces Zacarías le dijo al ángel: ¿cómo podré yo estar seguro de esto? Porque ya soy viejo y mi mujer de edad avanzada. Y el ángel le respondió: yo soy Gabriel, que asisto ante el trono de Dios, y he sido enviado para hablarte y darte esta buena nueva. Desde ahora, pues, te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que sucedan estas cosas, porque no has creído en mis palabras, que se cumplirán a su tiempo. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que se demorase en el templo. Cuando salió no podía hablarles y comprendieron que había tenido una visión en el templo. Él intentaba explicarse por señas y permaneció mudo. Y cuando se cumplieron los días de su ministerio, se marchó a su casa. Después de estos días, Isabel, su mujer, concibió y se ocultaba durante 5 meses, diciéndose: así ha hecho conmigo el Señor en estos días en los que se ha dignado borrar mi oprobio entre los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mira, Betty, comenzamos primero con el Evangelio de San Lucas. Sí. Y vemos además que como San Comienza Lucas... con un prólogo. Sí, bueno, contándole a Teófilo. Sí. Pero además es que lo va contando como sabrosito. ¿Verdad? Y vemos que lo primero que va hablando es del embarazo de Santa Isabel. Pero bueno, tú nos sigues explicando. Okay. Bueno, en el prólogo, que es cortito, Permiso. El prólogo es como la introducción, pues. Ahí ya, con su excelente lenguaje literario, porque Lucas era una persona muy culta, instruida, muy posiblemente médico, de origen griego. Entonces ahí vemos que la intención de San Lucas, o sea, él expone con ese lenguaje bonito su intención al componer el Evangelio. O sea, su intención es escribir una historia que esté bien ordenada, bien documentada, con los testimonios de los testigos que estuvieron presentes cuando todos esos hechos sucedieron de la vida de Cristo, desde sus inicios, desde sus orígenes. Y también, por supuesto, explicando el significado
salvífico, o sea, para la salvación de todas esas cosas que se han cumplido, dice él. Entonces, claro, Teófilo es un converso, es un cristiano. Entonces San Lucas seguramente también debía ser alguien culto, preparado, entonces Lucas le quiere como corroborar, o sea, esa fe que Teófilo recibió, como darle certeza. O sea, mira, aquí te reuní los testimonios de todos los testigos que pude encontrar, para que conozcas la verdad de toda la palabra que has recibido. O sea, que todo lo que te han contado es verdad. Aquí están los testimonios de los que lo vivieron. Y así es como nace el Evangelio de San Lucas. Entonces así nace el Evangelio de San Lucas. O sea que es una historia. Pero en esa historia se va descubriendo cómo todas las promesas de Dios se cumplen. Y sobre todo también las promesas que hizo en el Antiguo Testamento. Y decía San Juan Pablo II, los evangelios no pretenden ser una biografía completa de Jesús según los cánones de la ciencia histórica moderna. O sea, no es una biografía como con un libro de historia. Sin embargo, de ellos emerge el rostro del Nazareno con un fundamento histórico seguro, pues los evangelistas se preocuparon de presentarlo recogiendo testimonios fiables y trabajando sobre documentos sometidos al atento discernimiento eclesial. O sea que todos esos testimonios son fidedignos, son creíbles, son fieles a lo que sucedió. Exacto. San Lucas y San Mateo dedican los 2 primeros capítulos de sus respectivos evangelios a narrar algunos episodios de la infancia de Jesús. Entonces por eso es que esos 2 evangelios, a esos 2 capítulos, digamos, o capítulos, ¿no? A esos 2 trozos de los evangelios de cada uno, se les suele llamar evangelio de la infancia de Jesús, a todos esos capítulos iniciales. Desde el principio vemos cómo Mateo y Lucas narran, o sea, hechos diferentes. Ellos no narran los mismos hechos sobre la infancia de Jesús, pero sí los mismos hechos esenciales referidos a él, a Jesús. El tono también es distinto, o sea, el tono de Mateo es más dramático y con sobresaltos, narra la huida a Egipto, o sea, Mateo es como más la persecución, la dificultad, mientras que el tono de Lucas es un tono más como alegre. Yo creo que por eso es que me gusta mucho el Evangelio de San Lucas. Sí, así como, es como menos. Sí, y como, es como, ¿sabes qué? Que me acaba de venir a la mente la película de La Estrella, la del burrito. Bueno, para mí el Evangelio de Lucas es como la película de esta, salvando las distancias, o sea, no con falta de respeto ni nada. No, pero o sea, es como tú lees la historia y te da como alegría en el corazón. Bueno, todo el Evangelio te lo da, pero Lucas es especialmente animoso. El Evangelio de la infancia, según Lucas, comprende 6 episodios que él los narra como estructurados como de 2 en 2. Entonces fíjate qué es eso, o sea, el nacimiento y la infancia de Juan el Bautista y de Jesús, o sea, y el anuncio además, el anuncio por el ángel de Juan el Bautista y el anuncio por el ángel de la encarnación de Jesús. Después el nacimiento de Juan el Bautista, el nacimiento de Jesús, o sea, hay 2 anunciaciones, hay 2 nacimientos y circuncisiones y 2 escenas en el templo. Entonces esas narraciones también incluyen unos cánticos muy bonitos. El Magnificat, que es el canto de María cuando va a visitar a Isabel. El Benedictus, que es el canto de Zacarías. El Gloria, que lo rezamos o cantamos en la misa todos los domingos. Y el Nunc Dimittis, que expresan el gozo experimentado ante las acciones de Dios en favor de los hombres. Tanto en todas esas narraciones como en los cánticos, todo eso está lleno de alusiones a textos del Antiguo Testamento. O sea, porque San Lucas quería también probar que las promesas de Dios se cumplieron. Y eso que San Lucas ni siquiera era judío. Él era griego. O sea, él era un pagano que se convierte al cristianismo, pero no era judío. Y sin embargo, siempre hace alusiones.
como recogió el testimonio de los testigos principales, seguramente que los mismos testigos le decían, y aquí se cumplió tal promesa, dicha por Isaías, dicha por, como es el profeta donde, y tú Belén, la más pequeña de las ciudades, ya se me acaba de borrar de la cabeza. Pero sí, es todos los profetas. Ajá, él va como narrando todo. La escena central de este primer evangelio, digamos, del evangelio de la infancia, es la anunciación a María y la encarnación del Verbo y la Virgen que acepta su vocación, pero eso lo vamos a ver más adelante, porque ahorita todavía estamos en la anunciación de Juan el Bautista, apenas, ni siquiera ha nacido Juan el Bautista. Claro. Pero, o sea, ahí empieza toda la historia esa de la infancia de Jesús. Y vamos a ver en esos capítulos que vamos a ir leyendo que siempre junto al niño está su madre, que representa a la vez a la humanidad que es fiel a Dios. A ver. Lucas, como era conocedor de las formas o sea, de cómo escribir, cómo se escribía historia, etc., comienza su relato, o sea, como insertándolo en los hechos de la historia, en el marco de la historia profana. O sea, entonces, él va dando datos históricos de la época, como para insertar toda esta historia divina dentro de la historia humana. Por ejemplo, eso que él dice que era el tiempo del emperador Augusto, que todas esas cosas. Y nos presenta a Zacarías y a Isabel como ejemplo de judíos piadosos. Y Dios interviene de una manera extraordinaria en sus vidas. Porque además, en esa época, el Mesías no había venido, todos esperaban al Mesías y podía venir de cualquier o sea, nadie sabía de qué familia iba a venir. Miqueas es el de la profecía. ¿Te acuerdas? Miqueas, no sé, ya, no sé. No bueno, pero no pienso. No mejor. Piensas en eso, pero porque me distraigo más. Sí. Pero lo cierto es que habían profecías claras que decían que iba a venir de la tribu de Judá, descendiente del rey David, pero todas las mujeres tenían la esperanza de que de ellas podía venir el Mesías. O mejor dicho, una mujer que no tenía hijos varones, o sea, eso era una raya horrible porque, o sea, imagínate, tú eres tan poca cosa que ni siquiera la posibilidad de que el Mesías saliera de ti. Era muy terrible. Por eso es que, por ejemplo, recordamos la mamá de Samuel, cómo lloraba y le pedía a Dios por un hijo y le manda a Samuel y lo entrega para el templo. Y uno dice, tanto que lloró por ese hijo y después ahí mismo fue y lo dejó bebecito en el templo. O sea, porque Dios quitó su oprobio, su humillación y le entrega el hijo a Dios. Y aquí en este momento vemos cómo Santa Isabel, lo mismo, ella estaba, o sea, era una mujer, digamos, como que tachada, humillada en la sociedad, y Dios quita, porque ellos eran un matrimonio piadoso y fiel a Dios. Fíjate cómo Dios no solo les quita la humillación y el oprobio, sino que es que además les da un hijo, que dijo el mismo Salvador, que no había hombre más, o sea, más grande en la tierra, o sea, hombre. Porque la Virgen es más grande que San Juan Bautista, pero hombre sobre la tierra más grande que él. O sea, es como raro porque uno dice, oye, ni siquiera San José. ¿Verdad que sí? Y bueno, pues Jesús sabría lo que decía, ¿verdad? Pero lo cierto es que además el último profeta del Antiguo Testamento, el primero del Nuevo. O sea, fue increíble. Sí. Bueno, lo cierto es que lo que le anuncia el ángel a Zacarías sobrepasa, o sea, sus pensamientos más locos que hubiera podido tener, y además sobrepasa el ámbito de su familia, de su intimidad familiar. Isabel ya era anciana, entonces le dice que va a tener un hijo que lo va a llamar Juan. El nombre de Juan además significa Dios es misericordioso. Está bien bonito porque Dios tuvo misericordia de Zacarías e Isabel, dándoles un hijo,
y Juan fue profeta de la misericordia, pidiéndole a la gente que se arrepientan para que sean perdonados de sus pecados, o sea que... Y además dijo que, bueno, que iba a ser muy santo, pues, o sea que su misión era precursor del Mesías esperado y lo llevará a ser instrumento de la salvación de Dios. Entonces, en esa escena, tanto en la forma de la intervención divina, como en la turbación, el anuncio, la dificultad, la señal, como en todos los contenidos, parece que esa escena fuera como concebida en paralelo, como preparación para la escena de la anunciación a María. Y entonces la escena de la anunciación a María va a quedar resaltada una vez que ya escuchamos la primera anunciación. Porque Zacarías, como estamos diciendo, él quería tener descendencia, pero no podía. En cambio María no pedía tener descendencia, ella había renunciado a la posibilidad de tener descendencia y Dios igual se la da. Vemos que en la comparación entre los dos, tanto María como Zacarías se turban con el saludo del ángel. Bueno, todavía no hemos leído la de María, pero con diferente actitud. O sea, Zacarías no le cree al ángel y pide una señal. Ya después vamos a ver que María sí cree y se le ofrece una señal que no ha pedido, pero ella creyó. En el Evangelio de San Lucas, entonces, también vemos que la historia de Jesús comienza en el templo de Jerusalén y termina en el templo. Y entonces así se expresa la continuidad entre la salvación que Dios le prometió a Israel y esa salvación que fue obrada por Jesucristo. Y dice San Ambrosio: no sin razón apareció el ángel en el templo, porque con ello se anunciaba la cercana venida del verdadero Salvador, y se preparaba el sacrificio celestial al cual habían de servir los ángeles. No se dude, pues, que los ángeles asistirán cuando Cristo sea inmolado. Mira, qué bonito. Qué bonito. Y bueno, ya después la semana que viene vemos cómo es el nacimiento de... Bueno, primero la visitación, sí, la anunciación. Pero ya vemos cuando el ángel Gabriel pues se parece a nuestra Santísima y cuando ya nazca San Juan Bautista, exacto, que entonces, bueno, más adelante en la próxima ese semana. encuentro, por ejemplo, de la Santísima Virgen con Santa Isabel, tan bonito, el niño que se alegra en el vientre de la ama. Fíjate que lleno del Espíritu Santo San Juan. Pero aquí sobre todo yo creo que si me preguntaras, no me has preguntado, pero si me preguntaras cuál sería el propósito bueno, ya te de iba la a preguntar semana. cuál es el propósito. Oye, es que es la fe, es de verdad poner las cosas en manos de Dios. 100%. Porque 100%. Dios no se deja ganar en generosidad. Entonces cuando uno quiere controlar las cosas y tenerlas en su mano, todo es chiquito. Nuestra mira es cortica, llega hasta aquí. Entonces Isabel y Zacarías querían tener un hijo nomás. Y ya bueno, ya como que ya se habían resignado y seguían siendo fieles a Dios, a pesar de que no les había dado el hijo. Y Dios, ¿cómo los premia a esa fe? No solo les da un hijo, sino que les da un hijo, o sea, fuera de serie. El más increíble de todos los hijos. Además, papá Dios así. Exacto. Entonces, la Virgen le ofreció su virginidad, su posibilidad de incluso, o sea, se negó ella misma la posibilidad de ser hasta la madre del Salvador, por amor a Dios. ¿Y qué hace Dios? Pues la premia. Entonces, es la madre del Salvador. Entonces tú dirías que el propósito sería poner todo de verdad en manos de Dios. Mientras recorres la Dejar de mirar chiquito, vida, o sea, tú lo que yo nunca siento, que es lo que solo necesito, estás porque Dios sabe contigo por nada. el camino, Santa María va. O porque de pronto de verdad no lo necesito, no me va a ayudar. Es que eso es lo difícil a veces también de aceptar la voluntad, que hay cosas que a lo mejor uno pide o cree que necesita y no. No, pero no igual Dios nunca se deja ganar. Pero sí, eso yo todo te lo da. A lo mejor de una forma diferente, pero siempre de una forma mejor. Por seguro uno recuerda a veces las palabras yo recuerdo mucho las palabras del Padre Reynaldo cuando decía, hay que tener cuidado con lo que se pide. Sí, porque Dios te lo va a conceder. Siempre lo concede, de alguna manera. Es verdad, no sé si se acuerdan de esa entrevista que le hicimos. Pero yo creo que yo muchas veces lo he dicho en el programa así como que hay que tener cuidado con lo que se pide. Y ya pronto viene el Padre Reynaldo, lo estamos esperando. Oye, a lo mejor hasta un día lo podríamos invitar. Si claro que sí. ¿Verdad que sí? Sí. Ok.
Bueno, muy bien, yo creo que Betty, la hora yo creo que se nos pasó. Con esto y un bizcocho. Nos vemos de aquí en 8. Así que bueno, que pasen Que Dios me los bendiga. Sí, feliz y bendecida Feliz semana aniversario. ¿Verdad? Y felicitaciones a todos, a aquellos todos que los que- cumplen años en esta semana. Sí, ajá. Y se acuerdan, por favor, de rezar por nosotros. Eso sí, por favor. El 20 y el 24. Ujú, por Aunque favor. pueden rezar por los dos toda la semana. No nos enojamos. Nunca. Muy bien. Está bien, pues. Ok, bueno. Bye. Bye.